Mm, Perfecto. Entonces, ahora para que comenzar esta charla. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola. Mi nombre es Carlos Díaz. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Ya. Mi nombre es Carlos Díaz. Yo voy a dictar la charla del día de hoy. Soy el abogado de Cumplimiento Chile, ya, eh, está a cargo de toda el área de compliance de la empresa Capacción. ¿Ya? Y lo que nos convoca el día de hoy es la ley de las 40 horas. Hemos dado una serie de charlas. eh, la semana pasada, no, el lunes, perdón, porque estamos dando dos charlas por semana, dimos la ley de fomento de las artes escénicas y el día de hoy nos convoca la ley de las 40 horas, así que les voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que todos sepan, hemos dado una serie de charlas gigantescas que están en nuestra plataforma en YouTube, en cada acción. Ya acá hay muchas personas que se han conectado a casi todas las charlas, como Tania Leighton, Hardy González, y si no me equivoco, Yasna también se ha conectado hartas veces. Así que los dejo invitados a revisar YouTube. Y vamos a comenzar con la charla. Voy a compartir de pantalla para que Valentina me diga si es que estoy compartiendo, por favor. Eh, Ahora sí. Ya, perfecto. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar. Lo que vamos a hablar hoy son los alcances de la ley 21.561, que es la ley de las 40 horas, que ya fue aplicada hace 2 años, pero la vamos a profundizar desde un aspecto más práctico. Esa fue mi idea para poder mostrarles esta charla. Ya hay muchas cosas que ustedes van a manejar, pero cosas que quiero que conozcan en la práctica. Ya yo soy abogado especialista en derecho laboral. Este es mi fuerte, ¿ya? Este es mi fuerte y es lo que hemos estado dando en Cumplimiento Chile, ¿ya? Lo que vamos a abarcar el día de hoy es el origen de las 40 horas, por qué se originó, por qué se promulgó, cómo estamos en comparativa internacional, cuál fue el marco normativo, cuál ha sido el cronograma de implementación gradual que ha existido esta ley, cómo se va a reducir a las 40 horas, cuáles son los dictámenes y circulares que ha tenido la Dirección del Trabajo, qué es lo aplicable, cómo se aplica de buena forma, cuáles son las jornadas que existen en este caso para poder aplicar las 40 horas, el valor hora, cómo implica en un tema económico para el trabajador, cuáles son las malas prácticas empresariales que se han dado en virtud de las 40 horas, cuáles son los desafíos de implementación laboral, en este caso para que esto sea aplicado de forma correcta y cuál es el valor social que nos entrega el cambio de las 40 horas, la reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas. Bueno, la ley de las 40 horas fue promulgada el 14 de abril de 2023, o sea, ya tenemos 2 años desde su promulgación. Fue publicada el 26 de abril del mismo año y modificó el Código del Trabajo reduciendo las 45 horas semanales, que era la jornada ordinaria, a 40 horas semanales. Esta ley constituyó una de las reformas más relevantes que ha tenido nuestro país en temas laborales, ¿ya? Junto con la reforma que hubo en 2005, porque antes la jornada era de 48 horas, ya en 2005 se bajó de 48 a 45, o sea, hemos estado bajando las horas de trabajo. Su propósito fue disminuir el tiempo de trabajo y replantear la relación que existía en la vida laboral con el bienestar personal de cada trabajador. O sea, hacer jornadas más humanas y más productivas. ¿Por qué se creó esta ley?
por causas sociales, por causas económicas y por causas políticas. O sea, la ley tiene raíces sociales profundas. Surgió de un diagnóstico compartido con organizaciones sindicales, por movimientos ciudadanos y expertos en la salud laboral, porque Chile presentaba una de las jornadas más extensas en materia laboral con otros países, o sea, de la OCDE, con un promedio de 1.915 horas anuales por trabajador. O sea, si lo comparamos entre Francia, que trabajaba 1.490 horas anuales, Alemania 1.340, España 1.630, en un promedio de 1.730 estábamos en un límite y nos pasábamos casi en 215, en 200 horas aproximadamente, lo cual no era menor y estaba repercutiendo en la vida personal de todos los trabajadores. Entonces, por eso es que se planteó el tema de la reducción laboral en nuestro país. Los principales fundamentos fue fatiga laboral, ya salud mental, había siguen habiendo altos índices de estrés, de agotamiento de las personas, licencias médicas prolongadas por temas de acoso laboral, por temas de estrés laboral, desequilibrio entre vida y trabajo, había un escaso tiempo para poder la familia, para la crianza, para el autocuidado, el bienestar propio, poder ir al gimnasio, poder esparcirse mentalmente, una baja productividad por hora, pese a que teníamos una de las jornadas laborales más extensas, la productividad chilena se encontraba bajo el promedio de la OCDE, ¿ya? Y había un cambio cultural post pandemia, el teletrabajo y las políticas de conciliación impulsaron a nuevas demandas de equilibrio. Si nos ponemos a hablar esto desde un aspecto más profundo, todos ustedes se podrán decir por qué la baja productividad por hora. Eso ya yo creo que entramos a una discusión totalmente valórica y yo creo que hay un tema de que podríamos estar horas y horas discutiendo. Quizás puede ser que la baja productividad pueda ser por un bajo incentivo laboral, sueldos demasiado bajos. Puede ser por poca capacitación que existe desde el empleador hacia sus trabajadores. O sea, tenemos que uno de los desafíos que hay de la baja de las 40 horas es capacitar a su gente para que sea más productiva. No saco nada con tener a personas trabajando con herramientas de Word, con herramientas de Excel, con herramientas de Power BI, con herramientas tecnológicas, si no las capacito para que puedan ser más productivas en materia laboral. O sea, yo creo que eso es uno de los desafíos y por eso es que nosotros hacemos este tipo de clases. Capacción. Capacción existe precisamente para que las empresas sean más productivas a nivel trabajo y que se pueda hacer el trabajo de forma más sencilla. ¿Ya? Entonces tenemos que pueden ser muchos casos por los cuales nuestro país tenía una baja productividad en temas horarios. Yo creo que esa es una discusión súper interesante, pero una de las formas de movilizar esto es por quitarle el estrés a los trabajadores, porque finalmente la realidad es que había veces que no estábamos siendo productivos, porque era un exceso. ¿Ya? Entonces, el contexto histórico y político de la reforma se nació como una moción parlamentaria en 2017. Las diputadas Camila Vallejo, Carol Cariola, ambas del Partido Comunista, bajo el tema 40 horas. Así fue como nació esta ley. Fue en un momento considerado inviable por sectores empresariales, argumentando una pérdida de competitividad y aumento de costos. El 2022, el Poder Ejecutivo, Gabriel Boric Font, retomó la iniciativa e incorporó criterios técnicos de gradualidad, o sea, que se iba a implementar esta reducción de la jornada laboral, pero en un plazo de 5 años, ¿ya? Eso fue y acá compartió de los sindicatos, participación de los gremios, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, y su aprobación representó un consenso transversal sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral más sostenible. ¿Ya? Entonces, esta ley fue aprobada en 2023, como señalamos anteriormente, ¿ya? Pero de forma gradual se fue reduciendo esta jornada laboral.
¿Cuál era la situación previa laboral en nuestro país? Estrés masivos. Acá hay una diferencia, vamos a hablar, y que siempre yo recalco esto en mi charla, que la reforma, el artículo 22 se compone de dos incisos. Cuando hablamos de incisos, nosotros en materia de derecho hablamos de párrafos. Inciso significa es a lo que es párrafo. Inciso primero es párrafo primero, inciso segundo es el segundo párrafo. El artículo 22, inciso primero, hablaba de la jornada laboral ordinaria, que es la jornada que existía antes de las 45 horas. O sea, cuando todos ustedes señalan, no, yo trabajo por el artículo 22, eso es un mal concepto del artículo 22, porque el artículo 22 tiene dos incisos. Por tanto, yo trabajo por el artículo 22, inciso segundo. Yo estoy exento a la jornada laboral. ¿Ya? Y eso es una diferencia. Pero ¿cuál era el panorama que existía antes en la situación de horas? Había un estrés, ¿ya? Elementos característicos del régimen anterior, tope horario de 10 horas, descanso semanal mínimo el domingo, que también aplica para el artículo 22, inciso primero, ¿ya? Y que muchas empresas no lo saben. Exclusiones de trabajadores con labores de administración, confianza sin fiscalización, artículo 22, inciso segundo, y obligación del empleador de registrar la asistencia. ¿Cómo se registraba esto? A través de controles biométricos, se señala esto. Este fue el heredero de la reforma del 2005, ¿ya? Y habían 18 años de que esto no había cambiado. Por eso es que se implementó la ley de las 40 horas. ¿Cuáles fueron las bases para hablar de esta nueva ley? Las bases, los principios, dignidad del trabajador y la trabajadora. O sea, no puede el trabajo absorber la totalidad del tiempo de una persona. Ese fue el sentido de esta ley. Tiene que haber tiempo para que el trabajador pueda descansar, pueda hacer actividades recreativas, pueda estar en familia, porque son parte de tus derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Se reconoce el tiempo libre como un tiempo jurídico y social. El trabajo tiene que estar conciliado, la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. ¿Ya? Disculpe, Valentina, ¿estás? ¿Sí? Sí, ¿me puedes Bien, apagar el Cecilia. micrófono? Sí, Estoy gracias. escuchando gente. Ya. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo tiene que tener una conciliación entre lo que yo voy a hacer como familia y lo que yo voy a hacer en mi trabajo. Promueve la corresponsabilidad familiar y vamos a ver algunas circulares que son interesantes respecto a la ley de las 40 horas. Busca corregir una sobrecarga y un cuidado que históricamente han soportado las mujeres. Ya, nosotros estuvimos hablando con Valentina y esto, y que actualmente se está tramitando una ley nueva de salas cuna, ya, porque esto ha sido la actual ley que intentaba favorecer a las mujeres, eh, ha sido ha tenido un efecto contrario, porque la actual ley señala de que las empresas que tienen más allá de 100 trabajadoras perdón, más de 100 trabajadores y tienen más de 20 mujeres, tienen que tener de forma obligatoria una sala cuna. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Que las empresas han contratado a menos de 20 mujeres. Por tanto, la ley que era en un bienestar hacia las mujeres ha sido un perjuicio porque se están contratando menos mujeres. ¿Ya? Por eso se está tramitando eso. Y se está viendo la viabilidad también de poder ver la situación de los padres, porque los padres también necesitan salas cunas. ¿Ya? Si es que tienen hijos, obviamente, se está tratando de ver eso, que existe un derecho más transversal, porque históricamente esta sobrecarga del cuidado lo han soportado las mujeres. La salud mental y prevención de riesgos psicosociales. Menos horas implican menor exposición al estrés, a la fatiga, al burnout, ya que en este caso es al apagón que podemos tener muchas veces porque están muy cansados. Se marca dentro de políticas de seguridad y salud del trabajo. Y bajo esto tenemos que también se implementaron leyes como la ley Carín para poder prevenir riesgos psicosociales,
poder tener un psicólogo en caso de algún acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, y poder denunciar y tener una ayuda psicológica ante una de las entidades que promueven los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ya productividad y eficiencia. Incentiva a mejorar la organización del trabajo, utilizando resultados por sobre el tiempo de presencia física. Equidad y justicia laboral se orienta a reducir desigualdades, especialmente en sectores de alta demanda horaria y bajo aumento de retail de servicios de transporte. Entonces, estos son los principios que promovieron la ley. ¿Cuál es la idea? Que cuando esto esté implementado por total, se va a dar el siguiente caso, que la persona que trabajaba 45 horas y que salía antiguamente todos los días a las 19 horas, con la actual ley va a estar saliendo a las 18, o sea, una hora más tempranos. Y va a recuperar 5 horas semanales, que va a ser un total de 260 horas al año y que puede dedicar a su familia o a sus autocuidados, al gimnasio, a algún tipo de hobby, andar en bicicleta, a la vida familiar. Ese es el sentido de la ley, ¿ya? Pero trasciende también una dimensión técnica o contractual. ¿Qué quiere decir esto? Es una reforma cultural que redefine la forma en que Chile entiende el valor del tiempo y la productividad, que invita a las empresas a repensar el modelo que están siguiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Capacitación, chicos. Aquí hay empresas conectadas. Capacitar a su gente es sumamente importante y tener acá una forma de poder hacer eficiente a las personas. Yo no saco nada, no saco nada con tener acá a personas, reducir la jornada laboral y que esas personas lleguen a tomar desayuno, por ejemplo, en la mañana y estén una hora conversando. Eso no sirve. No sirve, a no ser que estén trabajando, ¿ya? No sirve acá tampoco de que la persona salga a fumar reiteradas veces, que ocurre mucho en empresas, apenas, porque hay gente que al momento del descanso se fuma 10 cigarros y ves que puede bajar a fumar, intentan hacer eso, o sea, que haya tiempo de descanso, pero que sea productivo, o sea, que sea equitativo, si no, no tiene sentido esta ley. Entonces, acá la forma de ser productivo, incentivos, los sueldos, eficiencia económica, bienestar social, que hayan break, pero que hayan una cantidad de break en minutos, obviamente en la hora de almuerzo que la gente sigue teniendo, pero que la gente sea productiva para que esta ley funcione, porque es en beneficio de todos los trabajadores. Bueno, esta ley, como les señalé, fue promulgada el 14 de abril de 2023, publicada en el Diario Oficial el 26 de abril. Ya les dije cómo fue su origen. Hubo participación de otros diputados como Sergio Aguiló, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Guillermo Tellier. El ministerio responsable fue el Ministerio de Trabajo y de Previsión Social con la participación técnica de la EDT. Y estos fueron los distintos artículos del Código del Trabajo que se modificaron. El artículo 22, inciso primero, que ya le dice la distinción, se reduce la jornada ordinaria de 45 a 40 semanas. Se define exclusiones en temas de los gerentes, administradores y cargos sin fiscalización inmediata. ¿Por qué? Porque ellos están exentos de la jornada laboral, el artículo 22, inciso segundo. Es decir, la implicancia jurídica es que redefine en forma general la jornada. El artículo 22 bis se incorpora un nuevo artículo que permite distribuir la jornada de 40 horas como promedio en un ciclo de hasta 4 semanas con un máximo de 45 horas semanales específicas. Y se introduce una flexibilidad pactada que es la llamada jornada 4x3 en un promedio semanal. Artículo 27 del Código del Trabajo crea el derecho a la banda horaria de hasta 2 horas para madres, padres o cuidadores de niños de menores de 12 años. Esto es un avance en un principio que tenemos en la ley en conciliación trabajo-familia. O sea, se puede ver la hora de llegar a la persona, por ejemplo, si es que hay una persona que tiene que ir a dejar a sus hijos al colegio. Artículo 31 del Código del Trabajo, límite de la jornada máxima
superando horas ordinarias y extraordinarias, no puede superar 52 horas semanales. Refuerza la protección de la salud del trabajador. Artículo 32 del Código del Trabajo. Permite compensar horas extraordinarias con días de feriado adicionales hasta 5 días hábiles al año. Es decir, se introduce un sistema alternativo de descanso retribuido. Artículo 33 del Código del Trabajo obliga al empleador a controlar la asistencia mediante un libro, señala un reloj, un sistema electrónico autorizado, datos biométricos y refuerza el control y trazabilidad. Trazabilidad que estamos señalando el horario del trabajador. El artículo 38 del Código del Trabajo autoriza sistemas excepcionales promediados hasta 42 horas semanales y con compensación en días de descanso. Ajuste del régimen de turnos continuos en industrias con operación permanente. Artículos 149 y 152 del Código del Trabajo. Ajustes proporcionales en jornadas parciales como trabajadoras de casa particular y jornadas especiales. Se extiende la reducción en todos los regímenes de contratos sujetos a contratos de trabajo. O sea, acá se modificaron una serie de artículos que van a tener disponibles y que Valentina les va a hacer llegar a través de las PP3. Articulado complementario fuera del Código del Trabajo, las modificaciones al Código del Trabajo fueron una, pero también se modificó la ley en programas de cumplimiento asistido. Hay más fiscalizaciones. Se modificó la ley 19.518 de Estatuto de Capacitación y Empleo para incentivar la capacitación en la gestión de productividad y tiempo, por ejemplo, en empresas de menor tamaño. Porque esto iba a implicar que las pymes iban a tener que pagar más horas extra. O sea, el sentido de la ley. ¿Por qué se hizo esto de forma tan paulatina? Es para que también el empleador hiciera a sus trabajadores más eficientes. Y esto refleja un enfoque integral no solo de reducción de la jornada, sino que de modernizar los instrumentos de fiscalización y la formación laboral de las personas. Según el artículo 22, la duración de las jornadas va a ser de 40 horas semanales y su distribución podrá efectuarse en cada semana calendaria o sobre la base de los promedios semanales en lapsos de hasta 4 semanas. Eso dice el artículo. Pero actualmente estamos en 44 horas semanales, porque entonces va a ser a través de 5 años. Definiciones clave entonces, jornada ordinaria, la que vimos de las 44 horas actualmente, que va a estar en 40 horas en 2026, es el tiempo en el que el trabajador está a disposición de su empleador sin incluir la colación. Es decir, la colación no se cuenta. Puede ser de 4 a 6 días con un descanso obligatorio. El promedio semanal de horas en 4 semanas no puede ser hasta 45 horas máximas, compensando en menos de horas de la siguiente. Y la gente que está excluida es la que ustedes conocían como artículo 22, pero que yo les señalé que es exclusión por el artículo 22, inciso segundo, que son personas que están exentas de la jornada laboral y que suelen ser gerentes, personas de supervisión sin supervisión inmediata. Esas son las personas que pueden trabajar con el artículo 22, inciso segundo, ¿ya? Porque no tienen nadie que les supervise su trabajo, ¿ya? Y acá eso es sumamente relevante, porque ese artículo es muy mal utilizado por las empresas. La forma de graduar, estamos en la primera etapa. Esto se va a hacer en un largo de 44 horas. O sea, esta ley entró en vigencia el 2023. ¿Ya? El 26 de abril de 2024 fue la primera etapa. Estamos en 44 horas. ¿Ya? El tercer año, es decir, el próximo año, el 26 de abril, la jornada va a ser en 42 horas. Y el quinto año, es decir, perdón, aquí me equivoqué, el 26 de abril del 2028, ¿ya? El 2028 vamos a estar en 40 horas, no el 2026, recién lo dije mal, que va a ser la aplicación total y definitiva de la ley de las 40 horas. O sea, aquí vamos a estar cumpliendo en la totalidad de la ley. Principio de irrenunciabilidad y provisión de disminución salarial. Sumamente importante. El tema de la reducción de la jornada laboral implica que me van a pagar menos. No, no, por algo existe el sueldo mínimo y que va aumentando todos los años. Esto debería del artículo 5, inciso segundo del Código del Trabajo, que declara irrenunciables los derechos laborales mientras subsista un contrato de trabajo.
O sea, yo no le puedo decir a un trabajador que va a ganar menos que el mínimo mensual, ¿ya? Todo ajuste horario debe respetar el sueldo base y los beneficios permanentes. Si el empleador intentara compensar la reducción horaria, reduciendo bonos, se configuraría una infracción sancionable por la Dirección del Trabajo en multas eventuales y acciones judiciales. O sea, eso es sumamente relevante. Yo también con el tema de cómo están los sueldos. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos que una vez que están siendo contratados, se fijen que lo que les van a pagar es hora líquida, ¿ya? Y que si que existe hora de colación, perdón, si que existe bonos por colación o bonos por movilización, que se fijen que esos bonos sean efectivos y sean entregados y que no sean parte como el sueldo que se entrega en total, como el líquido. ¿Por qué razón? Porque la colación y la movilización no son imponibles. Significa que te están pagando menos en temas de cotizaciones. Y por eso es que muchas empresas o muchos contadores ocupan como mala práctica que, por ejemplo, le dicen a un trabajador, te vamos a pagar 1.000.000 de pesos, 1.300.000 pesos, pero te ponen un bono de 150.000 pesos y te ponen de movilización 150 más y te están pagando al final 300 que no te están imponiendo. Entonces, mucho ojo a los trabajadores con ese tipo de prácticas. Relación con las normas internacionales. Con los convenios 1, 30 y 47 de la OIT, llamado a la reducción progresiva, se alinea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, o sea, con el objetivo 8, promover crecimiento económico sostenido, inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Cronograma de implementación, señalamos que queremos que esto sea en 40 horas a fines del 26 de abril del 2028, queremos final. Esto va a ser paulatinamente para que las empresas se puedan acostumbrar y poder mejorar el tema de la producción de sus trabajadores. Forma adecuada, existen dos formas de adecuar esta implementación. Una forma que se decía que era diaria, pero que eso, en la práctica, dijeron que no. En un comienzo, cuando inició la ley, la 21.561, la gente, como no había un caso concreto en el cómo se iba a aplicar la reducción de la jornada, lo que hicieron los trabajadores que estaban dejando, los empleadores estaban dejando que los trabajadores salieran 12,5 minutos antes o entraran después y tenían una hora menos. ¿Qué dijo acá la inspección del trabajo? Es que no se iba a utilizar. O sea, ¿por qué? Porque el sentido era que la persona pudiera descansar y 12 minutos no se entendían como una práctica que podía relajar al trabajador. Entonces la forma de poder hacer esto es salir una hora al día de la semana. Acumular la hora para otorgar un día libre previo o acuerdo. O sea, la persona puede acumular, ir acumulando horas hasta que haga una jornada entera y puede dejar un día de descanso. Reducir una hora diaria si existe el pacto por escrito, y las reducciones deben ser significativas, no simbólicas. O sea, los 12,5 minutos está mal implementado, en virtud de circulares de la ADT. Adecuación en ausencia de acuerdo. O sea, la regla general es que existe un acuerdo por escrito. O sea, decir que el trabajador va a salir una hora antes, por ejemplo, los días lunes. Pero si no existe un acuerdo, lo que se está ocupando en la práctica es que los empleadores están dejando que los trabajadores salgan una hora antes el viernes. Eso es lo que se está aplicando. Si no existe una ausencia de acuerdo. Así, las empresas están implementando entonces una hora libre a la semana, generalmente el día viernes, y así lo van a implementar cuando seamos el 2026, y estén 42 horas, y cuando sea el 2028, y estemos en las 40 horas. El objetivo es mantener el sentido de la ley, reducir efectivamente la jornada y favorecer el descanso del trabajador. Compatibilidad con jornadas especiales. La reducción gradual también aplicó a trabajadores del artículo 38 del Código del Trabajo. La adecuación se realiza según la naturaleza del sistema, respetando el promedio semanal legal aplicable en cada régimen. Los sistemas especiales deberán ajustarse progresivamente hasta alcanzar un límite de 40 horas. La Dirección del Trabajo puede autorizar sistemas excepcionales con un máximo de 42 horas promedio siempre, otorgando
descansos compensatorios por la diferencia. Implementación anticipada y beneficios asociados. Hay empresas que ya están con las 40 horas, que están actualmente con lo que se tenía que lograr en 2028. Y estas empresas pueden solicitar a la Subsecretaría del Trabajo el sello 40 horas, que es un reconocimiento oficial que acreditó el cumplimiento voluntario y anticipado de esta ley. Este sello no es que genere un beneficio económico directo, pero otorga visibilidad. A la empresa le otorga un prestigio corporativo, porque está anticipado y está cumpliendo en materias legales de forma anticipada, puntajes adicionales para participar en programas de fomento, fondos públicos de organismos de Corfo, Cercotec y Sense. Eso es muy importante, o sea, poder lograr esto te ayuda a tener puntos. La política busca que el cumplimiento no sea visto como una carga, sino como una oportunidad de reputación de tu empresa y de responsabilidad social. ¿Qué dice acá? Que tiene que haber una fiscalización por parte de la ADT, un sistema de fiscalización asistida para las empresas que solicitan revisiones voluntarias sin multa inmediata, siempre que corrijan las observaciones detectadas. Ya en la práctica tenemos a la ADT totalmente colapsada por el tema de la ley Karim. ¿Qué ha hecho la ADT respecto a circulares? La Dirección del Trabajo, que es un organismo encargado de fiscalizar, de proponer leyes, ha emitido dictámenes sobre la ley de las 40 horas. ¿Ya? Estas directrices han orientado a los empleadores a cómo tienen que ocuparse la ley, porque los artículos a veces tienen vacíos. ¿Ya? ¿Y cuáles fueron estos dictámenes? Primero fue el dictamen ordinario 81-2 del 1 de febrero del 2024, que fijó criterios técnicos para las 44 horas. Ya confirmó la rebaja que opera solo respecto al Ministerio de la Ley sin necesidad de firmar anexos que sea exigible. Es decir, por ejemplo, es necesario que cuando sea la hora calendario yo tenga que necesariamente firmar el tema de que cambió el horario. No. O sea, si es que no hay un anexo, sí o sí por ley, si tu contrato no está actualizado, tiene que reducirse la jornada ordinaria. Yo recomiendo hacer los anexos de igual forma, porque esto habla de un cumplimiento en tu empresa. Pero si es que no lo dice, igual se tiene que aplicar la reducción paulatina, no tiene que estar por escrito. Eso dice esta circular. También dice que aplica a todas las relaciones laborales sujetas al Código de Trabajo, incluidas jornadas especiales, salvo trabajadores excluidos del artículo de la jornada, por ejemplo, las personas con el artículo 21 inciso segundo. En ausencia de acuerdo, la adecuación debe hacerse reduciendo la jornada diaria en manera proporcional, respetando la distribución semanal vigente. Se recordó que la reducción no puede encubrir aumentos de carga laboral ni la eliminación de beneficios. Los beneficios se respetan. Es un principio del trabajo que los derechos adquiridos no se pierden. Bueno, una de las debates y circulares fue lo que le hablé de los 12 minutos. La ADT declaró que esta práctica no era válida, ¿ya? Señaló que la ley buscaba integrar un descanso que fuese efectivo, no ajustes aritméticos que no generaran un tiempo real de descanso al trabajador, que debe el descanso realizarse en bloques que sean perceptibles y que solamente la reducción en minutos existe si es que es voluntario entre las partes, pero en la práctica no debería ocuparse. ¿Ya? Acá lo recomendable es que se haga una hora de disminución semanal. La DT profundizó más allá y habló de que tenía que ser, en virtud de tenía que ser con un tema que fuese relacionado con la interacción a la familia. Por eso es que la salida anticipada un día de la semana, el ingreso posterior en determinados días, podía aplicarse con ese sentido. O sea, eso es una justificación para poder tener un descanso para estar con la familia o acumulación de horas para otorgar un día libre adicional. Eso también está permitido. Habló de
que el valor hora no iba a bajar, sino que como estamos reduciendo la jornada, en un momento el valor hora va a aumentar, ¿ya? Y esto tiene que permanecer sobre todo en temas del pago de horas extras. Vamos a hablar ahora sobre jornada ordinaria, ¿ya? Hablamos que la jornada ordinaria actualmente está en 44 horas, ¿ya? Se entiende por jornada el tiempo durante que el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios con el empleador. En la jornada ordinaria del 2028 va a ser de 40 horas semanales, actualmente estamos en 44. La jornada ordinaria se distingue de la extraordinaria, que la hora es la que excede el máximo legal o convencional. O sea, cuando hablamos de jornada extraordinaria, estamos hablando de horas extras, que tienen que ser pactadas por escrito por un máximo de 2 horas, que pueden ser hasta un límite de 3 meses, si no hay acuerdo entre las partes, tienen que constar por escrito entre empleador y trabajador. ¿Cuál es uno de los nuevos implementos? El 4x3. Descanso ampliado. La reforma permitió distribuir la jornada semanal en 4 días de trabajo y 3 de descanso, conforme al artículo 28 del Código de Trabajo, que requiere acuerdo entre las partes y respeto del límite diario de las 10 horas, además de 12 horas de jornada y jornada. Es una modalidad voluntaria que busca equilibrar productividad y calidad de vida. Ya, esto no lo he visto tanto en la práctica, pero es algo que se trata de implementar. Banda horaria protegida para las personas que son madres, padres o cuidadores de alguien. El artículo 27 del Código de Trabajo otorgó a quienes tengan hijos o estén a cargo de menores de 12 años el derecho a ocultar su ingreso y salida hasta en 1 hora, dentro de una banda horaria de hasta 2 horas. El empleador solo puede negarse por razones fundadas al servicio. Y este derecho promueve la conciliación familiar y la corresponsabilidad con los cuidados. Compensación de las horas extraordinarias. Las horas, artículo 32 permite pactar por escrito que las horas extraordinarias se compensen con días de feriado adicional, ¿ya? En este caso, hablamos de los días deben usarse dentro de los 6 meses siguientes. Si no se usan, las horas deben pagarse con el recargo legal, ¿ya? Cada hora extra equivale a 1,5 días de feriado. Esta opción privilegia el descanso efectivo sobre el pago monetario. Tampoco lo he visto usar tanto, porque normalmente si la persona trabaja horas extraordinarias es porque quiere que se las paguen, pero también está el beneficio para poder acumular un día adicional, artículo 32 del Código de Trabajo. El artículo 38 habla de jornadas especiales, por ejemplo, comercio, minería, salud, transporte, otros servicios continuos. Deben ajustarse a un promedio máximo de 42 horas semanales de su ciclo autorizado. La diferencia que con las 40 horas es que se compensa mediante días de descanso anual adicional o pago específico según cada régimen. La ET debe autorizar estos sistemas mediante resolución y fiscalizar su adecuada aplicación. Hay jornadas especiales, como les digo, esto aplica para el comercio, la minería o el salud, o para personas que trabajan mediante turnos rotativos, sobre todo en temas de venta. Jornadas parciales y trabajo a tiempo parcial. El artículo 40 bis fija la jornada parcial no puede exceder de las 30 horas semanales y su remuneración debe calcularse proporcionalmente sin discriminación frente a jornadas completas. La regla de horas adicionales aplica solo en casos específicos regulados en el artículo 149, no a todas las jornadas parciales. Y aquí tenemos que la hora va a costar más, por el tema de que se están reduciendo las jornadas laborales. Modernización del control de asistencia, ¿ya? Cada vez se ocupa menos el libro de registro. El artículo 33 obliga a llevar registros de asistencia mediante libro, reloj control o sistemas electrónicos certificados por la ET, y que estos deben permitir identificación del trabajo para registrar las entradas y salidas, para tener una trazabilidad, una auditoría de que se esté cumpliendo con las 40 horas. Esto fortalece al cumplimiento y tenemos aparte de que muchas personas están trabajando con modalidad de teletrabajo o sistema mixto. Entonces, cada vez el sistema del libro se está volviendo más inviable. Por eso es que es mejor tener una clave única, que haya, o alguna clave que te hagan para poder marcar de forma a través de un sistema electrónico.
Valor hora, como les dije, esto va a aumentar. Sin disminuir las remuneraciones, altera la relación entre el sueldo y el tiempo trabajado. Este efecto deriva en el principio de irrenunciabilidad de derechos. La reducción no disminuye salarios. El mismo sueldo se paga por menos horas y generando un impacto directo en los costos laborales y en la organización interna del trabajo. Principio de remuneración íntegra. La ley incorpora la jornada de contratos sin afectar remuneraciones pactadas. O sea, aquí ningún contrato puede modificarse, esto aparece en unos artículos del Código del Trabajo, ningún contrato puede modificarse de forma unilateral, sino que tiene que haber consentimiento de ambas partes. Si no, prima el contrato antiguo y eso no puede ser una causal de despido del empleador, sino la persona puede perfectamente alegar despido injustificado. ¿Ya? Esto impide rebajar sueldos, modificar bonos, alterar estructuras de pago como consecuencia de la reducción de jornada ordinaria. Ha reiterado que cualquier disminución horaria de la ADT o reajuste encubierto constituye infracción y en la práctica el trabajador va a mantener su sueldo íntegro mientras la hora trabajada va a aumentar el valor. Por ende, la hora extraordinaria también va a aumentar el valor. Al bajar la jornada, por cálculo aritmético, y mantenerse el sueldo mensual, el valor ahora se incrementa proporcionalmente. Esto es un beneficio nuevo, no es un beneficio nuevo ni un reajuste, sino que una consecuencia aritmética por la ley, ¿ya? Las empresas deben recalcular sus costos por hora y porcentajes de productividad. O sea, aquí es un desafío para los contadores, pero no pueden reducir los ingresos y bajar la hora. Este parámetro pasa a ser una preferencia económica esencial del presupuesto, los turnos y los costos laborales. Efecto en remuneraciones variables y mixtas. Las comisiones, las metas y sistemas de incentivos deben mantenerse sin reducciones por motivo de la nueva jornada. Cuando las metas fueron diseñadas para las 45 horas, o sea, los derechos adquiridos se mantienen. Eh, los recargos de domingos, turno de trabajo nocturno continúan vigentes sin alteraciones. La ET ha señalado que la reducción horaria no autoriza la disminución de ingresos, en este caso variables, ni ajustes disfrazados que produzcan una rebaja real en la remuneración. Las horas extraordinarias van a bajar. Recuerden que la hora extraordinaria o hora extra se paga por un recargo del 50%. Como el valor hora es más alto, la hora extraordinaria va a aumentar. Y esto refuerza un enfoque central de la reforma, el descanso como un bien jurídico protegido. Ya se puede recargar, lo señalé anterior, la hora extraordinaria, puedo decir que no me las paguen para poder obtener un día libre. Y esto se mantiene el derecho al recargo si no se utilizan. ¿Ya? Esto es un beneficio que no existía. Impacto económico para la empresa. La reducción de jornadas sin baja salarial incrementa el costo laboral por hora, lo que exige ajustes en la productividad y organización. La política pública se basa en evidencia internacional que muestra que jornadas más cortas mejoran la productividad por hora y reducen el ausentismo, ya lo que les hablaba recién de sacar la vuelta, como se dice en buen chileno, para apoyar a las empresas que promovieran medidas de digitalización en el control horario. También esto, la digitalización para temas de supervisión y trazabilidad, la reorganización de turnos y optimización del uso de la tecnología. Por eso es que se promueve el incentivo CENSE, por ejemplo, para poder obtener capacitaciones. Efectos macroeconómicos esperados. Los estudios señalan que la ley indica efectos macroeconómicos neutros y levemente positivos, con mejoras en la productividad por hora y el bienestar laboral. La experiencia de países que están adheridos a la OCDE respalda que trabajar menos tiende a aumentar la eficiencia en el trabajo. La reforma busca alinear el mercado laboral chileno con los estándares internacionales. Malas prácticas que hacen las empresas favoreciendo, en este caso, que se están ocupando y que deben evitarse para no tener una infracción en la ETE. Incremento, una mala práctica es que se baje el tema de la productividad, ¿ya? Que se baje el valor hora. Esto es una mala práctica, ¿ya? Como les señalé recién, y que lo he repetido constantemente,
va a haber un incremento del valor por hora. Reducción ficticia de minutos sin acuerdo. Esto está prohibido. Ampliar la colación para cumplir con la reducción práctica, pues la colación no es parte de la jornada, mala práctica. Mantener metas iguales con menos horas, generando presión indebida a los trabajadores para que puedan trabajar y que trabajen así más obligados. No, porque esto puede llevar a un tema de estrés y de acoso laboral, mala práctica. Ajustar bonos o variables a la baja, lo que infringe la prohibición de afectar las remuneraciones. Modificar los turnos de forma unilateralmente. Recordemos que todo acuerdo debe ser firmado de mutuo acuerdo en virtud del artículo 2 del Código del Trabajo. Simular teletrabajo o pausas sin registro, incumpliendo el deber de control verificable. Son malas prácticas que debemos evitar. Fiscalización asistida y acompañamiento a las empresas. La AIT tiene un rol de fiscalizar que se esté cumpliendo con esto y si no sacar multa, ya facultades sancionatorias y medidas correctivas tiene la AET. Las infracciones pueden ser sancionadas conforme a los artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo. Eh, Puede retirar horas extraordinarias omitidas y corregir condiciones de la jornada. Esas son las facultades que tiene la AET. Relevancia de la primacía de la realidad. Principio de supremacía de la realidad. Que lo que ocurre en los hechos prevalece sobre los documentos. Esto yo lo he en otras charlas. Que si el personal sigue trabajando en las mismas horas pese a los contratos ajustados, la reducción se considera incumplida. Por esto es que la autoridad exige registro de asistencia confiable. Por mucho, quiero decir en esto, por ejemplo, si yo en un contrato hablo de que a Tania, por ejemplo, que se conecta siempre, le bajé las 40 horas, y en la práctica ella reclama y verifica que está trabajando 45 horas, muestra, no sé, pues, a través de pruebas que está saliendo de la empresa a las 7 de la tarde de igual forma, señala de que la obligan a marcar a cierta hora para cumplir con esto, aquí prima la realidad. Prima la realidad. O sea, si está demostrando que está en la empresa a cierta hora, principio de supremacía de la realidad. Esto es uno de los principios más importantes en materia de derecho al trabajo. Prima lo que se está haciendo, no que lo que está en el contrato. Casos ilustrativos de fiscalización, los sectores como retail, transporte y servicios han detectado turnos que siguen superando las horas legales, sistemas biométricos que no están actualizados, que ocultan la disponibilidad permanente y en estos casos se han aplicado multas y se ha ordenado la corrección inmediata. Relación entre malas prácticas y cultura laboral. Muchas malas prácticas se originan en una cultura que mide productividad con presencia. Y esto yo creo que es algo que nos tenemos que sacar de la mente. O sea, el hecho de que yo esté en un lugar del trabajo, por estar, no significa que yo voy a ser más productivo. Y esto es una de las cosas que me pasa a mí, en lo personal. El estar más horas a mí no me hace más productivo. Yo tengo momentos de concentración en las que trabajo muy concentrado y en las cuales avanzo muchas veces más. Y lo mismo le pasa a mi compañera Valentina. Ya no significa que la presencia tenga que ver con mayor eficiencia en el trabajo. Por ello, la fiscalización también impulsa políticas internas de bienestar y gestión moderna del trabajo. Responsabilidad del empleador en la prevención de infracciones. El cumplimiento de la jornada es una obligación, es resultado del empleador. Las medidas preventivas incluyen actualizar contratos, lo cual no es, ojo, no es una obligación porque se aplica por ley, capacitar jefaturas, sumamente importante, revisar registros de asistencia, implementar canales de denuncia en caso de acoso, supervisar el cumplimiento y pasar del cumplimiento reactivo a uno preventivo. O sea, siempre las leyes que actualmente se están publicando y que las personas que han visto mi charla es que las leyes buscan un sistema preventivo. Ya no estamos tapando algo con un parche, no estamos buscando una solución. Ya no estamos no estamos ocupando el medicamento para sanar una enfermedad, sino que estamos previniendo la enfermedad. Ya estamos haciendo todo para que no me pase algo. Entonces, eso es el enfoque que tiene nuestro derecho del trabajo moderno, prevenir para que las cosas no sucedan. En conclusión, y terminando ya esta charla,
es que la implementación de las jornadas de las 44 horas y su reducción progresiva a 40 marca un hito en la modernización chilena en temas del trabajo. Prioriza el bienestar de las personas en el trabajo, permitiendo más tiempo en familia, más tiempo de autocuidado, de dispersión, ¿ya? Menor ausentismo y mejora de los ambientes laborales para evitar el estrés. El desafío implica una capacitación. No saco nada con implementar esto a tontas y a locas. Ya, acá es sumamente importante hacer que el trabajador sea más productivo. Y el tema de ser más productivo no es solamente para beneficio de la empresa. O sea, nosotros como Capacción muchas veces le enseñamos a nuestros alumnos, sobre todo en temas de las clases Excel que da Francisco, que mucha gente se agarra en la cabeza cuando está haciendo una clase de Excel o está haciendo temas de tabla dinámica o clases de Word y dicen, me demoré tanto en hacer algo que era tan simple y solamente porque tenía desconocimiento de cómo se hacía. Sobre todo en temas de Word, por ejemplo, cuando la gente que hizo tesis en su universidad, cuando aprende Word en nuestra empresa, dice, hoy lo que me hubiese evitado en temas de al hacer mi tesis, si que hubiese sabido esto, lo hubiese ordenado de forma más expedita, de forma más optimizando tiempo, porque el tiempo también relaja al trabajador, ya, o sacar el trabajo más rápido. Entonces la ley ha puesto un modelo donde se trabaje menos horas, pero con mayor calidad, equilibrando eficiencia productiva y calidad de vida. Y esta forma moderniza el país y fortalece la dignidad del trabajo. Bueno, eso básicamente fue la charla sobre las 44 horas. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas. Así que nos vemos en la próxima charla. Que eh, la próxima charla, Valentina, ¿de qué es ya viene la del alimento, ¿no? La próxima charla del martes es de la protección y garantías de la niñez y Ya, el perfecto. próximo viernes es la de pensión de alimentos, sí. Perfecto. Ya, entonces, muchas gracias. Ujú. Voy a ver los chats, no sé si es que hay Sí, preguntas. tenemos una pregunta acerca del artículo 22 que si la puedes leer. También Harvey nos dejó un enlace muy útil sobre un dictamen de la DT para que las personas igual puedan revisarlo como apoyo a esta charla. Perfecto. Hoy tenemos 24 personas. Ya, que eran 12 cuando empecé a hablar. A Sí. ver, ayúdame a buscar la pregunta, porque ahí tengo como muchas cosas escritas Esa en... es. Ahí la pasaste. Los vendedores en terreno. No, no pueden seguir el acuerdo del artículo 22 inciso segundo. Aquí hay un cambio, hay una nueva circular, eh, Hardy, y de hecho se está sancionando mucho. Yo estoy con el artículo 22 inciso segundo, yo no debería tampoco estar con el artículo 22 inciso segundo, pero es una empresa familiar en el fondo, entonces por eso a mí me dieron esta facultad. Pero el artículo 22 inciso segundo señala, vamos a buscarlo, estoy proyectando todavía, ¿cierto? No tengo mi código del trabajo, pero el artículo 22 inciso segundo. Sí, sigues proyectando. Sí, el artículo 22, inciso segundo, dice claramente quiénes son las personas que pueden estar exentos de la jornada ordinaria del trabajo, ¿ya? Y la Dirección del Trabajo nos dice que solo puede quedar excluido de la limitación dependientes que usualmente desempeñan cargos de confianza o alta responsabilidad que por sí mismos normalmente representan al empleador. Trabajadores que prestan servicios personales sin fiscalización superior inmediata y en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas, la aplicación de las causales de exclusión de limitación de jornada laboral debe entenderse como una situación anómala. Dependientes que usualmente desempeñan cargo de confianza, trabajadores de servicios personales sin fiscalización. No, pero esto está mal. El artículo habla de gerentes, de profesionales. Busquemos un código del trabajo mejor. Pero no aplica en temas, no debería aplicar en temas de lo que estás señalando tú, Harry, de vendedores. Los vendedores no deberían tener ese tipo, deberían pagarte horas extra, ¿ya?
sobre todo en ese tipo de temas. ¿Ya? Porque en el fondo basta con que haya una supervisión inmediata para que no aplique el artículo 22. Bueno, habla de responsabilidades, gerentes, ¿ya? Puestos de alta dirección, administradores que se encargan de la gestión operativa y estratégica de la empresa, apoderados con falta de administración que tienen representación de la empresa con facultad de tomar decisiones, trabajadores sin fiscalización superior inmediata, que incluye a aquellos cuya labor no permite que me estén diciendo lo que tengo que hacer, mi planificación semanal. Ya, acá habla de vendedores. Vendedores en terrenos, en terrenos, sí, tiene razón. Me equivoqué acá. Vendedores en terrenos, comisionistas y teletrabajadores. Solamente en terrenos, sí, hay ley expresa. Hay ley expresa, sí. Acá estarías entrando. Teletrabajadores o aquellos que por la naturaleza de sus funciones tienen autonomía para gestionar su tiempo. Ojo con el tema de teletrabajadores. Porque el tema del teletrabajo depende, porque acá hay un contrato especial de teletrabajo. Acá la respuesta no está dando la IA. Pero en sí, trabajos vendedores en terreno aplicaría. Vendedores que están en un lugar fijo no operaría. Así es, así es. Aquí me hubo una confusión, Harvey. Aplicaría para vendedores terrenos, el artículo 21, inciso segundo. ¿Ya? Técnicos en servicio no aparece en tema de, no me apareció en la ley, ya, pero se las puedo responder por vía mail, si les parece. Sí, sería bueno cuando mande el material, quizás responder Sí, más en sí, específico. vamos a buscarla, porque Esa, hay una discusión interna de finalmente quién le corresponde el artículo 22, ¿ya? Porque el artículo 22, así como a muchas personas les favorece salir antes y trabajar lo que corresponde, hay empresas que se han aprovechado de esto, porque obviamente no se pagan horas extra, y al no pagarse horas extra, hay empresas que hay personas con artículo 22 que trabajan hasta la 1 de la mañana, ¿ya? Y esto es un acoso laboral, ¿ya? Y que atenta con el derecho de desconexión. Todas estas personas, una vez que salimos del trabajo, no nos pueden llegar WhatsApp de laboral, no nos pueden llegar correos, al menos en 12 horas desde que yo me desconecté. Entonces, eso es lo que importa, ¿ya? Acá nos dice Harry que a los vendedores no les gusta estar amarrados a un horario. No, acá están con el artículo 22, por lo que dicen los vendedores en terreno, ¿ya? Y se entiende porque básicamente acá importa que haya un tema de comisión, ¿ya? Ellos tengan una comisión y puedan hacer su trabajo, ¿ya? Pero les voy a mandar un correo, lo voy a investigar con mayor claridad, pero eso, básicamente, no sé si hay más dudas, que alguien nos quiere contar su experiencia, quedo abierto a cualquier opinión, a cualquier ayuda, y no sé si vi que había una fundación, pero parece que se desconectó, pero eso, muchas gracias. sí, muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a ustedes por su atención, sus preguntas. Nos vemos para las personas interesadas en la charla del martes. Ya tienen el enlace para poder inscribirse. Y como es habitual, les vamos a enviar el material y el enlace de la grabación de esta charla para que la puedan revisar o compartir si quieren con alguien que esté interesado en la temática. Así que nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.